Hola a todos los estudiantes, todos mis estudiantes de inglés de negocios. Esto sirve para inglés de negocios, inglés de finanzas, inglés de contabilidad, etcétera. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre algunas palabras que son importantes en el mundo de los negocios y que tenemos que saber decir. Todo esto en el contexto del presente simple. Talk about actions in the present. El tiempo del presente simple es lo más básico que uno debería saber. Es difícil a veces para un alumno que va recién comenzando, pero cuando le agarra vuelo ya no se olvida jamás. Es pura práctica esto, pura práctica. Fíjense, acá tenemos cuatro palabras importantísimas. Produce, que sería producir. Entonces nosotros ya conociendo los pronombres personales, yo diría I produce. Ujú. I produce, yo produzco. You produce, tú produces. He produces, she produces, con S. It produces. We produce and they produce. Nosotros producimos, ellos producen. Él produce, ella produce, eso produce. Es súper importante, muchachos, que cuando nosotros estamos hablando de estas palabras, veamos la utilidad que nos reportan. It produces podría ser justamente una compañía. Por ejemplo, pensemos en una compañía que produce madera. Entonces, it produces wood. Esta produce madera. O si quisiéramos decirlo incluso más formal, podríamos decir directamente, the company produces wood. ¿Se dan cuenta? Entonces, así podemos ir eh, creando oraciones que tengan que ver con una compañía. Cuando tengamos que presentar una compañía, por ejemplo, y nos dicen, what does your company do? ¿Qué hace tu compañía? O what does your company produce? Podría ser también esa pregunta, ¿no? Vamos a colocarla acá, abajito. Y vamos a hacer what does your company produce? ¿Qué produce tu compañía? Ah, it produces wood. O bien podríamos decir, en vez de it, vamos a hacer un slash de opción. My company. Chútame, ¿qué va ahí? Eso ahí. My company produces wood. ¿Ya? Entonces ahí queda muchísimo mejor. Lo mismo podríamos quizá incluso decir we produce. ¿Ya? Si alguien nos pregunta what does your company produce, podríamos decir también, vamos a poner como opción we produce, es decir, nosotros producimos madera. Cualquiera de esas tres opciones estaríamos en lo mismo, estaríamos súper bien en realidad. Y lo mismo viene con la palabra export, que significa exportar. I export, you export, he exports, she exports, it exports. Acuérdense de la S cuando estamos en la tercera persona, he, she, it. Tenemos que decir it exports. We export, they export. ¿Ya? Y acá tendríamos que decir un poco lo mismo, solamente que tendríamos que cambiar ahí la palabra produce por export. Y luego tendríamos la palabra import. I import, you import, he imports, she imports, it imports, we import, they import. Y vamos cambiando la palabra entonces a import. Y también tenemos esta palabra, el verbo have, que ya es mucho más común, es mucho más simple. I have, you have. Y acuérdense que en tercera persona esto cambia a he has, she has, it has. ¿Ya? He has a job, él tiene un trabajo. She has a job, ella tiene un trabajo. It has 4 departments. Eso tiene 4 departamentos. Y lo mismo después con we have, they have. Si lo único que hay que hacer los cambios es en he, she, it. ¿Ya? Ah, y se me olvidaba también, hay una palabra
produce, pero también hay otra que es provide. Vamos a dejar todo esto y la idea es que hagamos un poco de espacio, ya, porque o vamos a cambiar el hub, pongamos aquí mismo provide, ya, entonces sería I provide, you provide, he ya no podría ser provide, sino que tendría que ser provides, she también lo mismo acá, provides, it provides, y finalmente we provide y they provide. ¿Ok? Importantísimas estas palabras para que usted la tenga en consideración con respecto a presentar una empresa, ¿ya? A describir una empresa, o cuando usted tenga que tener, cuando usted le indique, bueno, preséntame esta empresa, y ahí usted tiene estas palabras que son súper útiles. Ojo, provide siempre se refiere a servicios. Produce se refiere a productos, ¿ya? Producimos madera, producimos acero, etcétera. Provide, podemos decir aquí medical services, podemos decir, bueno, technological services, etcétera, ¿ya? Así que esta es la lección de hoy. O sea, acuérdense de estos 5 verbos importantes: produce, export, import, provide y have.